me han tenido en sus oraciones, me imagino que se acordaron, amén, de mi cumpleaños, por ser un día también festivo, amén. Fíjese que yo siempre digo que yo tengo esa ventaja de que es duro, ¿verdad? Especialmente para las personas que vivimos aquí en este país, que me han conocido en algún tiempo, ¿verdad? U otro de mi vida. Es algo difícil que se les olvide mi cumpleaños, porque siempre cae en ese día festivo, amén. Entonces tengo esa ventaja. Y honestamente no me quejo, o sea, es una ventaja muy bonita, porque por lo menos cuando miran allá ¿verdad? Las lucitas, los cohetes, ¿verdad? Que tiran, y dicen, sí, también es el cumpleaños de Kevin, ¿no? Le voy a mandar un texto, le voy a mandar un mensaje, amén. Y yo sé que las personas que me aprecian, y yo las aprecio a ellas también, dicen una oración, amén, levantan una oración por este siervo suyo. Ayer, hermanos, me gozaba mucho con mi esposa y con mi hijo AJ. El Señor, amén, nos dio la oportunidad de salir a pasear un ratito entre familia, y honestamente tuvo un tiempo muy muy bonito en mi cumpleaños, amén. Se me hizo un poco diferente, porque pues es el primer año que me acuerdo que no están mis hijos los más grandes conmigo. En que Junior va a cumplir 17 años ya. Bueno, los últimos 17 años, mejor dicho, los últimos 19 años, pues siempre han estado mis hijos conmigo, ¿verdad? En mi cumpleaños. Este es el primer año de que no están, pero la única ventaja, hermanos, es de que como ya están en un día adelantado, fíjese que me felicitaron 2 veces. Me felicitaron que fue allá el 4 de julio allá, aquí todavía era el 3. Me mandaron a felicitar, me cantaron Happy Birthday. Y el 4 de aquí, que fue ayer, también otra vez me felicitaron. Entonces, y en japonés te cantaron. Y en japonés te cantaron. Oh, sí, me cantaron en japonés. Fíjese, no entendí absolutamente nada. Pienso de que era Happy Birthday o ya queremos pastel, pero verdad no sé. Amén, pero esa fue la única ventaja que me saludaron doblemente. Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies un segundito más, hermanos, y vamos a orar al Señor para que Él sea tomando control de mi mente y de mi corazón. Amén. Para que no sean mis opiniones ni mis ideas, sino que sea el poder de su Santo Espíritu obrando en mi vida. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta preciosa mañana yo vengo delante de ti, antes que todo humillándome delante de ti, mi Señor, sabiendo de que sin ti soy nada, mi Rey. Yo, Padre Santo, no tengo nada de qué jactarme, mi Rey. No tengo absolutamente nada de qué jactarme. Pues el hecho de que yo esté aquí en este púlpito es por tu misericordia y tu bondad, Padre Santo. Porque tú, Padre Santo, me sacaste del pecado, del lodo cenagoso, como dice la palabra del Señor en la traducción Reina Valera. Y me sacaste, Padre Santo, de la inmundicia, y ahora estoy aquí, Padre Santo, haciendo este trabajo respetable, mi Señor, porque yo respeto mucho este trabajo, y por eso te pido, mi Rey, de que seas tú tomando control de esta mente, de este corazón, de esta boca, esta garganta, mi Señor, para todo lo que se haga aquí sea para la gloria de tu nombre, mi Señor, no para mi vanagloria, sino que para la gloria, la honra, la alabanza de tu precioso, hermoso, santo y bendito nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermana y hermano, y si me pueden seguir al Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio ahí en la palabra del Señor, en la Biblia. Lucas capítulo 18 versículo 9, por favor. Lucas capítulo 18 versículo 9, por favor. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y yo voy a estarle dando lectura, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Y le voy a dar lectura, hermanos, desde el 9 hasta el 14. Si usted puede seguirme con su vista ahí en esas lecturas, hermanos, que vamos a estar leyendo una vez más. Lucas 18, 9. Una vez más, Lucas capítulo 18, versículo 9. Voy a una vez más desde el 9 al 14. Le voy a darle lectura yo. ¿Lo tenemos?
Amén. Dice la palabra del Señor así: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Si usted, hermanos, lee la traducción Reina Valera, en lugar de historia, hermanos, va a decir la palabra parábola. Amén. ¿Quiénes han oído de esa palabra parábola? Amén. Sabemos, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un entendimiento que es una parábola, pero lo vamos a explicar un poquito más en unos instantes. Vamos a seguir leyendo. Dice así: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Oigan eso. Dos hombres, esta ya es la parábola, dice: dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, o también como se le llamaba, publicano. Amén. Si le pueden bajar un poquitito la música, por favor, se los agradecería un poquitito. El 11 dice: el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Mire la oración del fariseo: oh Dios, te agradezco que no soy como otros, que son tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿Habían ustedes leído esa parábola anteriormente? Creo que todos los que estamos aquí, hermanos, que ya tenemos un tiempo, amén, en los caminos del Señor, hemos leído esta porción de la palabra del Señor en alguna etapa de nuestras vidas. Tal vez usted recientemente lo leyó, ¿verdad? Yo ya tenía, hermanos, como que unas 2 semanas de haberlo leído durante mi estudio, amén, de la palabra del Señor. Pero siempre que llego, hermanos, a esta porción de la palabra, y siempre que oigo esta parábola, hermanos, que cuenta nuestro Señor Jesucristo, hermanos, me da mucha ternura en mi corazón. ¿A quiénes les da ese sentimiento, esa ternura en su corazón al saber de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, explica que el que fue justificado no fue aquel que se estaba exaltando o parándose así el cuello, sino que el que fue, hermanos, justificado fue el que se humilló? Aleluya. El que se humilló. Y mira, hermanos, no es como que esta persona vino con manos limpias al templo a orar. Vino con manos sucias, obviamente. Dice que era un publicano, un fariseo, una persona que colectaba, hermanos, los impuestos, o sea, los taxes en ese entonces. Pero dice que él, hermanos, no solo colectaba lo que tenía, hermanos, que pagar las personas por ley, sino que él colectaba aún más. ¿Para qué? Para él, hermanos, llenar sus bolsillos de eso extra que él colectaba, porque él tenía, hermanos, mucha autoridad por medio, hermanos, del imperio romano. Entonces este hombre, hermanos, tomaba ventaja de eso, se aprovechaba de eso. Y si tal vez aquella persona tenía que pagar $100 de impuestos, bueno, le decía: ¿sabes qué? Vas a tener que pagar $150 esta vez. Pero ¿cómo si era 100? No, pero es que ya le subieron, fíjate. Entonces pagaba aquel $150, estoy usando los dólares figuradamente, amén, solo para un ejemplo, obviamente. Esto era diferente dinero, moneda, ¿verdad? Que usaban, tal vez denarios, amén, en ese entonces. También monedas de plata.
Y entonces decía que, bueno, voy a tener que pagar $50 más. Y aquel hermano se llevaba a la bolsa los 50 extra y los 100 se llevaba, ¿verdad?, para el Imperio Romano. Entonces así, hermanos, es como que tal vez se hizo rico esta persona. Amén. ¿Están conmigo? Pero hermanos, fíjense que esta persona, hermanos, tuvo, hermanos, algo extraordinario pasó en su mente y en su corazón. Unas personas le llaman a esto arrepentimiento. Y sabemos, hermanos, de que aquí en esta congregación, hermanos, hemos hablado de qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es nada más decir algo de labios solamente, bueno, me arrepiento de haber hecho eso. O es, hermanos, estar haciendo las cosas malas, los pecados, y dar una vuelta de 180 grados y irse al lado opuesto. Ese es el arrepentimiento. Estar haciendo algo de que, a pesar que tal vez me atrae hacer eso, a pesar de que todavía tal vez me guste, y cuando lo miro me atrae y como que tengo que pelear conmigo mismo, pero me doy, hermanos, una media vuelta y me voy a otro lugar. Ese es el verdadero arrepentimiento. No de que estoy arrepentido de haber hecho eso, pero lo sigue haciendo. Eso no es un arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, en el Nuevo Testamento, hermanos, se usa la palabra metanoia. Ustedes lo hemos estudiado. La metanoia es literalmente un cambio de mente, cambio de actitud, un cambio de parecer, amén, donde completamente se convence de algo completamente diferente, amén. ¿Quiénes han tenido ese cambio de actitud aquí, esa metanoia? Amén. Yo lo he tenido, hermanos, porque fíjense que hace 15 años atrás yo miraba cosas de que tal vez no eran lo mejor para una persona, hermanos, mirar en la televisión. Yo tal vez, hermanos, tomaba alcohol, bebidas alcohólicas un poquito más de lo normal, o lo más de lo apropiado, amén. De que no me quedaba, ¿verdad?, con solo una bebida, sino que ya iba con un montón de bebidas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba? Empezaba a comportarme torpemente, ¿verdad? Son nada más unos ejemplos. Pero, hermanos, ¿qué pasó? Yo nada más, cuando yo vine delante de la presencia del Señor, así como decía mi esposa y mi mamá, yo nada más no le dije, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, y lo seguí haciendo. Sino que, ¿qué es lo que dije? ¿Qué es lo que hice, hermano? Lo que yo estaba haciendo mal, me di la media vuelta y dije, aunque tal vez todavía me atrae, tal vez todavía me gusta, pero mejor voy a irme en este camino. Amén. Y, hermanos, este fariseo, hermanos, extraordinariamente o interesantemente, como que algo pasó en su corazón y dijo, estoy tal vez robando. Perdón, no fariseo, discúlpeme, no el fariseo, el cobrador de impuestos, discúlpeme. Tal vez este cobrador de impuestos, hermanos, este publicano, tal vez dijo en su corazón, bueno, tengo que cambiar. Tengo que cambiar de parecer y tengo que dejar de robar a mi prójimo. Tengo que dejar de robar lo que no es mío, obtener lo que no es mío. Y, hermanos, tuvo un cambio de actitud, un cambio de parecer, un cambio de mente, una metanoia, y dijo, no, ya no lo voy a hacer más. Pero fíjense, hermanos, de que cuando él tuvo ese cambio de parecer, como que algo lo redarguyó. Algo lo redarguyó y dijo, estoy robando, y ya no lo puedo hacer más. Y dice que él dijo, no, ya no me voy, ya no voy a hacerlo eso. Mejor me voy al templo y me voy a humillar. Señor, discúlpame, he robado. Soy un gran pecador. He estado, tal vez está cometiendo adulterio. Tal vez he estado, cometiendo fornicación. No sé cuál sea el pecado, pero me arrepiento. Y lo que estaba haciendo ya no lo voy a hacer más. Y el Señor oye la oración genuina de este publicano, esta persona que colectaba los impuestos. Aleluya. Y Dios dijo, él va a quedar justificado. Pero aquel, hermanos, fariseo que decía, no, es que, ¿verdad?, yo ayuno 2 veces por semana y doy todo mi diezmo y esto y el otro, ¿verdad? Se estaba, hermanos, él ensalzando, se estaba, hermanos, él autoglorificando. Dijo el Señor, al humilde yo lo miro de cerca, pero al orgulloso yo lo miro de lejos. Amén, aleluya.
Y no sabemos, hermanos, cuál sea el corazón y la actitud de ese fariseo. Puede ser de que ese fariseo, hermanos, solo porque daba su diezmo, solo porque, hermanos, ayunaba, él pensaba que eso iba a tapar los pecados que estaba cometiendo. Pero tal vez, hermanos, los pecados que él estaba cometiendo no se podían justificar solo con sus diezmos, no se podían justificar solo con sus ofrendas, no se podían justificar solo, hermanos, con sus ayunos, porque eran, hermanos, pecados terribles. Pero él pensaba que solo iba a tapar, hermanos, el sol con un dedo, trayendo esas cosas. Pero no, el que se humilló, hermanos, fue el que fue justificado. Dice aquí una vez más, el 11, voy a empezar desde el 11. El fariseo de pie, mire, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: oh, te agradezco, Dios, que me dice, te agradezco, Dios, que no soy como otros. Aquellos son tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como aquel cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador, hermanos, de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. Miren, ¿qué clase de humillación? Ni siquiera se atrevía a mirar arriba, hermanos, sino que estaba así. ¿Saben cuando yo leo esta palabra, hermanos, ¿quién se me viene a mi mente? Eso me va a ser curiosísimo, chistoso, tal vez no sea ni apropiado el ejemplo, pero lo voy a decir. Me recuerda a mi perrito Gio. Cuando yo me enojo con Gio es así. Así se queda Gio, hermanos. Cuando Gio ni me puede ver, hermanos, sino que mira para otros lados, pero no me puede ver a mí porque tiene temor de que él hizo algo malo. Bueno, así, hermanos, llegó este cobrador de impuestos. Amén, humillado. No podía ni ver para arriba. Dice, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y miren lo que Jesucristo dice aquí: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán ¿qué? Humillados, y los que se humillan serán exaltados. Miren qué hermoso es eso. Eso a mí, hermanos, me da a mí esperanza, me da gozo, me da paz, hermanos, de que cuando yo vengo aquí a la casa del Señor, y no solo aquí, también en mi hogar, en mi trabajo, donde quiera que estoy, cuando yo me humillo, yo sé, hermanos, de que si yo me humillo genuinamente, hermanos, y no solo me humillo, sino que doy una vuelta de 180 grados y me aparto del mal, el Señor, hermanos, mira mi corazón genuino. Amén. Aleluya. Ahora, hermanos, rápidamente voy a decir esto, porque yo sé que el tiempo corre. Una vez dije que íbamos a hablar un poquito de qué era una parábola. Amén. Una parábola, mire, yo mientras que estaba yo, hermanos, estudiando, mientras que estaba por la gracia del Señor preparando este mensaje, me puse, hermanos, a ver cuál sería una de las mejores explicaciones, en mejores palabras tal vez, cómo pudiera yo explicar exactamente qué es una parábola. Y encontré, hermanos, esta explicación que fue de mi agrado, y dije, esa es una muy buena explicación, en palabras, ¿verdad? Muy bien explicadas. Dice, una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Oiga bien esto. Dice, las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Una vez más, dice así. Dice, las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Dice, sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que una descripción común de una parábola, oiga esto está muy bonito, dice, una descripción común de qué es una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. Lo repito, una parábola es una descripción común de una historia terrenal con un significado celestial. Amén.
Y fíjense, hermanos, que lo interesante, hermanos, de las parábolas, o sea, estas historias que contaba Cristo Jesús, fíjense, hermanos, lo más interesante es que el uso de las parábolas, hermanos, fue, hermanos, predicho, fue, hermanos, traído con palabra profética, como palabra profética, cientos de años antes de Cristo. Cientos de años. Hermanos, los profetas, hermanos, predijeron que la palabra que Cristo Jesús traería en sí iban a ser más parábolas que otra clase de palabras. Aleluya. Y lo voy a leer. Si usted puede ir conmigo rápidamente a Isaías capítulo 6, versículo 9, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 9, por favor. Voy a leer desde el 9 al 13, dice Isaías capítulo 6, versículo 9 al 13, dice la palabra del Señor así. Mire, Isaías, hermanos, vivió casi 700 años antes de Cristo Jesús, amén. Imagínense esto. 700 años, hermanos, para nosotros, hace 700 años, hermanos, no existía los Estados Unidos, más. Todos los países de aquí de Norteamérica y Latinoamérica, como los conocemos ahora, no existían, hermanos. ¿Cuántos años está cumpliendo Estados Unidos ahorita? ¿200 qué? 250 años, imagínense. Estados Unidos es relativamente joven, 250. Y mire, Isaías, hermanos, vivió casi 700 años antes de Cristo. Y mire lo que trajo, hermanos, Isaías por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Esta profecía dice: y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tópale los oídos y ciérrale los ojos. Tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma, no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán en su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos de toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. ¿Qué acabamos de leer aquí, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Esto se oye un poquito, hermanos, confuso, especialmente, hermanos, lo que dice el 9 y el 10. Miren lo que dice Dios por medio de Isaías. Dice: escuchen con atención. Dice: ve y dile a este pueblo. O sea que estaba prediciendo algo que iba a pasar en el futuro. Amén. Una profecía que pasaría muy en el futuro. Aleluya. Y Dios dice: dile a este pueblo, porque el pueblo de Israel se había portado pésimamente, amén. Habían, hermano, dado la espalda a Dios. Básicamente se habían, como dice la misma palabra, se habían prostituido con otros dioses, con otros ídolos. Habían hecho cosas detestables, hermanos. Habían, hermanos, sacrificado a sus hijos a Moloch y a otros dioses ajenos. Y mire, cayó hermanos, un juicio sobre ellos. Y mire lo que Dios dice: ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan nada. Miren bien, pero no aprendan nada. Aleluya. Dice: endurece el corazón de este pueblo,
tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí y busquen sanidad. Eso se vino, hermanos, a llevar a cabo 600 años después de Isaías, cuando vino Cristo Jesús y empezó a hablar en parábolas. Él, hermanos, hablaba por medio de estas parábolas, y la mayoría de las personas que oían estas parábolas no sabían absolutamente qué es lo que estaba hablando Cristo Jesús. Se quedaban a las mismas, hermanos. Ellos decían: no sabemos qué está hablando esta persona. Pero ¿saben quién eran los únicos que sí entendían? Los que aceptaban el evangelio de salvación. Aleluya. Los que aceptaban y creían que Él era el Mesías. Dice: aquellos no se les da la potestad de entender, pero ustedes que son mis discípulos, a ustedes se les da a entender los misterios del reino. ¿Se acuerdan del reino? ¿Qué es el reino? El evangelio. El reino de Dios dice: si yo hago sanidades y expulso demonios, es porque el reino de Dios ya está aquí. Entonces los que creían, o sea, igual como usted y como yo, que creímos que Cristo Jesús es el Mesías Salvador, hermanos, podemos entender las verdades. Pero aquellos, miren, cuando nuestro Señor Jesucristo habla, hermanos, de aquella semilla que fue, hermanos, regada, nosotros lo entendemos. La semilla es la palabra. ¿Quién es la buena tierra o quién es la mala tierra? La buena tierra, como decía nuestra hermana Marta en esta mañana, o nuestra hermana Amalia, mejor dicho, creo, el que decía: si cae en buena tierra, cae en buena tierra, y si no cae en buena tierra, no cae en buena tierra. Porque es que ella, hermano, lo que ella estaba hablando, yo lo entendí, usted lo entendió, todos lo entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos el reino, pero los que no entienden van a oír: en buena tierra, ¿será que la hermana fue a sembrar flores allá o qué? ¿Abonar tierra fue allá o qué? ¿Será que tiene negocio de flores, hermano? Pero nosotros, los que entendemos, hermanos, el lenguaje del reino, entendemos cuáles son, hermanos, las palabras, las parábolas. Pero, hermanos, dice que estas personas, como estaban tan endurecidos sus corazones, hermanos, y como sus antepasados se habían portado tan pésimamente, hermanos, dice que la maldición vino a caer en esa generación, porque vino, hermanos, el Maestro, vino el Mesías, y no lo reconocieron. Aleluya. Porque era una maldición. Porque ellos, hermanos, habían, hermanos, matado a los siervos de Dios por cientos de años. Mataron, hermanos, asesinaron a los profetas, asesinaron, hermanos, a siervos y siervas de Dios en el pasado. Y ahora venían: es que somos hijos de Abraham y nosotros creemos en las palabras de los profetas, esto y el otro, y no creían nada de los profetas. Porque si hubieran, hermanos, creído, aceptado y entendido las palabras de los profetas, hubieran, hermanos, se hubieran dado cuenta de que el Mesías ya había llegado. Dice: pero los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que han creído se les ha dado la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Aleluya. Si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres, y ya no somos esclavos del pecado. Entonces, hermanos, vino Cristo Jesús, les habló en parábolas, pero, hermanos, las parábolas no eran algo nuevo, sino que Isaías, hermanos, había dicho, una vez más lo voy a leer para que nos plasme en nuestro corazón y nuestra mente. Dice: Isaías vino y dijo: ve y dile a este pueblo. Mire, voy a yo añadirle a esto. Yo sé que no se le puede añadir a la palabra del Señor, sino que solo es como una explicación, mejor dicho. Mire, es como que Dios le dijo a Isaías: ¿sabes qué? En el futuro, esto es lo que va a pasar. Escuchen con atención, escucharán con atención, pero no entenderán nada. Mirarán, pero no aprenderán. Endurece su corazón este pueblo, tápale los oídos, ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos. Hermanos, ¿cómo es que mirarán con sus ojos, hermanos, pero no van a ver y captar? Vieron tantos milagros y aún así no se convirtieron. Oyeron, hermanos, cosas hermosas y aún así no se convirtieron. Entonces dijo: ¿saben qué? Ya no les voy a hablar claramente, voy a hablarles solo en parábolas, para que solo el que de veras crea en mí va a poder entender las verdades del reino. Y eso somos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, lo interesante, mire, lo interesante, como leímos, dice, lo que es una parábola, dice, una descripción común de una parábola es una historia terrenal
con un significado celestial. O sea, hermanos, que es una historia ficticia, amén, una parábola, pero está hablando de una verdad celestial, de una verdad plena, de una verdad absoluta. Y mire, lo interesante es que esta parábola, o por lo menos, hermanos, el concepto de esta parábola se convierte en realidad en el siguiente capítulo. Y mire, usted se va a quedar, wow, ¿cómo no me había dado cuenta? O tal vez ya se dio cuenta usted antes que yo, pero pues de todas maneras lo vamos a estudiar. Si ahora, hermanos, le da vuelta a la página y vamos ahí a Lucas capítulo 19. Lucas 19 del 1 al 10. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de un publicano? Amén, un publicano que se robaba, hermanos, los impuestos, amén, que cobraban. Amén, voy a buscarle yo aquí, denme un segundito más. Lucas capítulo 19, por favor. Y mire, ese publicano, hermanos, se humilló delante de Dios, hermanos, con todo su corazón. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Mire, interesantemente en el siguiente capítulo se habla, hermanos, de este personaje que no se encuentra, hermanos, en los otros 3 evangelios, que yo me acuerde. Y aquí estoy viendo mis notas en la Reina Valera y no dice que se encuentra en los otros 3 evangelios, pero aquí en Lucas sí se encuentra. Mire, Jesús y Zaqueo. Dice, Jesús, dice, entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos. Oh, mire, cobrador de impuestos. Oh, se me hace muy familiar esto, ¿verdad? Porque aquel otro que se vino a humillar era también cobrador de impuestos, ¿no? Dice, había ahí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico, amén, robando, hermanos, los impuestos, extra impuestos, mejor dicho. El 3 dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó y corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Pero yo pienso, hermanos, de que como que ya algo había redarguido el corazón de Zaqueo, hermanos. Esto no era nada que solo ese día, hermanos, como que algo pasó con Zaqueo ese día que venía Jesús. No, como que ya algo había empezado a surgir en su corazón y en su mente de Zaqueo, hermanos. Algo empezó, hermanos, a cambiar en su corazón. Y dice el 5, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. ¿Cómo es que? Bueno, obviamente Cristo ya sabe, es Dios, también, y Él conoce todo. Pero ¿cómo es de que Cristo Jesús ya sabía el nombre de Zaqueo? ¿Será que Zaqueo ya se había presentado ante Dios anteriormente? Claro, no. Puede ser, miren. Dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Aleluya. Eso, hermanos, quiero decirles algo, que un judío hecho y derecho, recto, perfecto como era Cristo Jesús, era, hermanos, era un sacrilegio, hermanos, quedarse en la casa de un pecador de la clase de Zaqueo, a pesar de que él era también judío. Era un sacrilegio, hermanos. Dice que los judíos no podían ni comer, hermanos, ni sentarse a la misma mesa de los pecadores. Pero Cristo vino y le dijo, hey, no solo voy a comer contigo, voy a quedarme en tu casa. Amén, aleluya. Mira que Cristo pudo haberse quedado con los más, ¿verdad?, importantes de la región, pero dijo, Zaqueo, dice, baja enseguida, porque debo hoy hospedarme en tu casa. ¿Qué es hospedarse? Quedarse ahí un tiempecito tal vez. El 6 dice, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo. Miren, no como que Zaqueo, ay,
Jesús se va a quedar en mi casa. No tenía planes para esta tarde, tenía planes esta semana, tenía que ir a cobrar impuestos a esta otra región y Cristo se va a quedar en mi casa. Ay, bueno, pues qué otra, ya me comprometió. Yo ni le pedí, yo nada más quería verlo, pero ya me comprometió, pues ¿qué más? No, esa no fue la actitud de Zaqueo. Interesantemente, Zaqueo bajó que rápidamente, yo creo que hasta se tiró de ese árbol, hermano. Dice, y lleno de entusiasmo. ¿Qué es ser entusiasta? De que yes, let's go, let's do it, vamos a hacerlo, yes, ya estoy listo. Desde ayer estoy ya listo. Dice, se bajó con entusiasmo y alegría. Aleluya. Cuando usted piensa en nuestro Dios, ¿usted piensa con entusiasmo y alegría o como que le da un poco de pereza? Tener que orar mañana antes de ir al trabajo. Ay, yo no quiero tener un devocional, yo no quiero leer. Ay, qué pereza leer la palabra. Tener que ir a hacer la voluntad de Dios allá afuera. Ay, no. No, dice que Zaqueo, dice, con entusiasmo y alegría, dice, llevó a Jesús a su casa. Esa es como una analogía. ¿Quién ha llevado a Jesús a su casa aquí? Dice que que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son una persona. Dice que Él toca la puerta, amén. Y nosotros hemos abierto la puerta a esta casa espiritual. Dice, Zaqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo, lleno de alegría, y llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba, ¿qué? Disgustada. Mire la gente cómo estaba, hermano, la actitud de la gente. Dice, la gente estaba disgustada y murmuraba. Mire qué es lo que decía la gente. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Era lo que decía de Cristo Jesús. Fue a hospedarse a la casa de aquel pecador de mala fama. ¡Oh! ¡Qué asco! Me imagino que dijeron hasta esas clases de palabras fuertes. Mientras tanto, dice el 8, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, mira, es que cuando leo esto, hermanos, es que Zaqueo, hermanos, no era cualquier persona. Miren, ¿se acuerda de aquel que se humilló en el templo? ¿Será que Zaqueo? ¿Será que Zaqueo el que se humilló en aquel templo? ¿O será que era una parábola, como dice Cristo, pero estaba hablando de una verdad celestial? Y esa verdad celestial vino a hacerse, hermanos, realidad con Zaqueo. Miren lo que dijo Zaqueo aquí. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. ¿What? El Señor no le tuvo que decir nada. ¿Se acuerdan de aquel joven rico? ¿Qué debo de hacer para entrar al reino? Yo ya he hecho esto, he hecho el otro, pero Cristo le dijo, bueno, ahora ve a dar tus riquezas a los pobres. Ay, no, mejor no me hubieras dicho nada. Pero Zaqueo, un pecador de mala fama, un pecador, hermanos, que nadie daba nada por él, que se estaba robando todo, vino y le dijo a Cristo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Miren, Zaqueo estaba aquí robando, pero cuando oyó, hermanos, de Cristo, él dijo, yo me voy a arrepentir, y aunque tal vez quiero todavía este dinero, pero me voy a ir para acá y voy a seguir mejor a Cristo. Ese es el arrepentimiento. Aleluya. Aquí tuvo Zaqueo un cambio de mente, una metanoia, hermanos, un cambio de actitud. Aquel, hermanos, aquel hombre rico, aquel joven rico que dijo, no, es que yo he sido fiel a todos los mandamientos. Y Cristo le dijo, bueno, aunque sea un poquito de dinero a los pobres, da tus riquezas. Ay, no, mejor me hubiera venido yo para acá. Pero mire aquel de mala fama, sin que Cristo, hermanos, le dijera nada, dijo, Señor, daré la mitad. Mire, Cristo no le había dicho nada. Aquí no dice que Cristo le pidió, Zaqueo, ¿quieres entrar al reino? Pues da tu riqueza. No dijo nada. Él dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, les devolveré 4 veces más. Aleluya. Y Jesús, mire, cuando leo esto, hermano, es que esto está pero tremendo, hermanos. Jesús le respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa. Aleluya. Dice, la salvación ha venido hoy a esta casa.
porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de ¿quién? Y a los fariseos, ¿cómo los llamó? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Aleluya. Y aquellos que estaban, no, es que yo ayuno 7 los 7 días a la semana, o yo hago esto, yo hago el otro, es que yo doy esto, es que yo soy aquello. Ustedes no son hijos de Abraham porque no me reconocen. Pero aquel de mala fama que se humilló y que regresó todo lo que había robado, Cristo Jesús, sin nada, tanta cosa, dijo Cristo Jesús: la salvación ha llegado a esta casa hoy. Aleluya. La salvación ha llegado. Dice, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero, que le haya dicho a Zaqueo: tú eres un verdadero hijo de Abraham. Es el elogio más grande que pudo haber dado Cristo Jesús a este hombre. Que aquellos hermanos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los miembros del Sanedrín, hermanos, Cristo Jesús le dijo: ustedes, si ustedes fueran hijos de Abraham, me reconocieran, pero como no lo son, no son hijos de Abraham. Aleluya. Pero aquel de mala fama que se humilló, tú eres hijos de Abraham. Fíjense, hermanos, que usted y yo somos hijos de Abraham. No porque tal vez, bueno, dice la palabra del Señor, si usted lee Génesis, que cuando dice que vio a Abraham las estrellas y Dios le dijo: ¿puedes contarlas? Y él dijo: no puedo. Bueno, así será tu descendencia. Obviamente, hermanos, nos estaba incluyendo a nosotros. Aleluya. Somos hijos de Abraham, Bendito pero Jesús. más somos hijos de Abraham porque somos, hermanos, personas que por lo menos tratamos de hacer la voluntad de Dios por medio del Evangelio. Amén. Aleluya. Dice, hermanos, el 10: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban, ¿qué? Perdidos. ¿Se acuerdan de aquel publicano cobrador, hermanos, de impuestos, que se humilló en el templo? ¿Será que Cristo Jesús, cuando dijo esa parábola, estaba pensando en Zaqueo? Estaba pensando, hermanos, en el ejemplo de Zaqueo. Estaba pensando que aquel, hermanos, que se humilló era Zaqueo. Por eso cuando Cristo Jesús llegó, hermanos, ya el corazón de Zaqueo, hermanos, ya había sido, hermanos, dice que, hermanos, Juan el Bautista vino a preparar el camino. Aleluya. Me imagino que este Zaqueo ya había sido preparado, hermanos, su tierra por aquel Juan el Bautista. Ya cuando vino Cristo Jesús, aquel ya sabía que lo que estaba haciendo era malo. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista cuando vinieron todos aquellos? ¿Qué tenemos que hacer para arrepentirnos? Bueno, ya no roben, ya no cometan adulterio, ya no cometan fornicación. Si ustedes están robando, si ustedes son cobradores de impuestos y están cobrando más de lo que tienen que hacer, ya no lo hagan, etcétera y etcétera. ¿Será que tal vez Zaqueo ya había oído y fue al templo, se humilló y dijo: Señor, yo soy aquel que necesito arrepentirme? Y ya cuando pasó Cristo Jesús y Zaqueo dijo: ¿viene Cristo? Y no he cambiado todavía. No, ya que viene, ya hoy mismo cambio. Aleluya. Y la salvación, hermanos, llegó a su hogar. Para terminar, vamos a leer. Esto ya es como un contraste. Mire, solo para como un ejemplo. Mire el contraste del hombre, el hombre rico versus Zaqueo. Mire, Lucas 18:18. Vamos a ir para atrás un poquito. Ahí mismo, donde estamos. Lucas 18:18. Yo lo voy a leer. Dice así: cierta vez, 18:18 dice: cierta vez un líder, ¿qué? Líder religioso. Mire eso. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Pues, ¿por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero aquel, ¿verdad?, una vez más levantándose el cuello, dijo: bueno, yo he obedecido todos esos mandamientos de que era un niño, un joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: ok, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones
y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Aleluya. Porque aquel hombre rico, hermanos, se levantó el cuello, se halagó él mismo, se hizo, hermanos, orgulloso, vanaglorioso. Yo lo he hecho todo desde antes. Entonces ven y vende tus posesiones. No. Entonces, ¿verdad? No se convirtió en un discípulo verdadero de Cristo. Pero el contraste aquí, Zaqueo, aquel de mala fama, Cristo no le tuvo ni que preguntar, ni le tuvo que decir nada, sino que él mismo, hermanos, cuando vio, hermanos, cuando vio y oyó la buena noticia de Cristo Jesús, él se humilló y sin que Jesús le dijera nada, él, hermanos, vendió todas sus cosas, le dio todo a los pobres y le regresó a los que habían, hermanos, él estafado, y le dio 4 veces más. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta mañana? Gloria a Dios.